¿Qué tal, amigos? Estamos retomando nuestro curso sobre método simplificado de diseño sísmico. Estamos iniciando el año 2024. Me da un gusto enorme poder estar activo en este día primero. Realmente es relativamente temprano, muchos aún duermen. Les deseo feliz año a aquellos que de alguna forma están despiertos en este momento o continúan festejando, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Y pues vamos a continuar, no sé cuándo ustedes puedan verlo, cuando se recuperen, pero pues aquí estamos para que no nos perdamos el hilo, ¿verdad? Y podamos continuar con el tema. No me he querido centrar nada más en el procedimiento, en el proceso, en el paso a paso, porque el flujo de cálculo de trabajo en un método simplificado pues es muy simple, así mismo lo dice, ¿verdad? Y a veces es muy recurrido por eso, pero pues como hemos notado, tiene elementos que nos llevan a tomar decisión sobre si es aplicable el método o no lo es, ¿no? En este caso. Y pues ahí con un contexto que tenemos que estar repasando para tener ese conocimiento y que verdaderamente nosotros estemos tomando el método de forma adecuada, ¿no? Que no vayamos a elegir ese método para hacer una revisión, para hacer un análisis y estas estructuras no cumplan con las características que se requieren. Para mi gusto, el tema que vimos con antelación, que se refería a la regularidad estructural, pues es básico, ¿no? Es básica. Es importante que las estructuras que se analicen de esta forma, utilizando estas metodologías, pues realmente puedan eh, ser soportadas por ella, ¿no? Porque ya hemos visto cómo los edificios en los sismos que han marcado nuestra historia en México, pues han sido devastadores, ¿no? Entonces, muchos de esos orígenes se deben precisamente a la estructuración, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos que ir en conocimiento del método. Pues partimos de que el sismo se idealiza de la siguiente forma, ¿no? El sismo actuando sobre las estructuras. Este en particular es una diapositiva tomada de una presentación del CENAPRED, ¿no? Aquí lo pongo en el pie, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esta diapositiva viene de allí, no estoy robando de créditos, ni lo hice yo, no lo dibujé yo, pues en ese sentido. Es el modelo en este caso, ¿no? El modelo para nosotros es una edificación, es considerar en este caso que en la base donde se encuentra apoyada nuestra estructura está actuando un sismo, una aceleración de un sismo, ¿no? Está sometida a la aceleración. En este caso, también conocemos esta ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y entonces si nuestra estructura ya tiene una masa, pues nos encontramos ante el efecto de esta ley, ¿no? Y para ello nosotros sacamos un modelo simplificado. Consideramos que toda la masa se encuentra ubicada en la parte superior de nuestra estructura, a partir de la losa hacia abajo prácticamente. Ahí concentramos nuestra masa. Eso es hasta cierto punto conveniente porque digamos que es conservador es conveniente y conservador, ¿no?
porque nos permite modelar de esta manera nuestra estructura. El modelo de nuestra estructura es esta aceleración, ¿sí?, que de alguna manera se transmite a la masa directamente desde el suelo a la masa, pasando por este sistema de rigideces que son los muros que están presentando cierta rigidez al movimiento que nos está generando la aceleración provocada por esta señal sísmica que está llegando hacia nuestra estructura. No sé si nos estamos entendiendo hasta ahí. Llega la aceleración y la estructura, a través de su rigidez, hace llegar esa aceleración a nuestra masa, ¿no? Y entonces tenemos este esquema simplificado donde cae esa rigidez de la estructura, pero también la estructura está generando un amortiguamiento. De otra manera, ya hemos visto en algunos videos en que si no existiera el amortiguamiento estructural, entonces las aceleraciones pueden, al coincidir con la frecuencia de la estructura, pudieran elevarse infinitamente, ¿no?, y llevarla inmediatamente a un colapso. Afortunadamente, el amortiguamiento reduce ese efecto y lo limita en este caso, a lo que establecemos como una meseta, ¿no? Una meseta dentro de nuestros espectros, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo este espectro. Aquí vemos este espectro que es elástico y esta parte es lo que le llamamos meseta. Lógicamente, si no tuviéramos el elemento del amortiguamiento, pues lo que pasaría es que posiblemente esto se elevaría indefinidamente así, ¿no? Este espectro estaría así. Y pues lógicamente en esta parte vamos a poner un tamaño más grande por si no lo ven, aquí tendería al infinito, ¿no? Tendería al infinito. Entonces, eso es lo que sucede en este espectro elástico, pero gracias a la presencia de ese amortiguamiento, pues no pasamos por esas situaciones, ¿no? Entonces, esta es la meseta que nos está controlando nuestro comportamiento. Y este valor C, este es el valor de la meseta, es la que vamos a tomar como base de nuestro análisis, que le llamamos normalmente coeficiente sísmico, y es el que tomaremos como base para nuestro análisis en el caso del método simplificado, ¿no? Según Comisión Federal de Electricidad, pues ellos utilizan ciertos parámetros, en este caso para determinar su espectro de diseño. También hay temas que hemos platicado, si no, posteriormente platicaremos con más detalles sobre ello, donde ellos nos dicen que la señal sísmica que viaja a través de la roca, esta es la roca, ¿sí?, la señal sísmica que viaja a través de la roca, para salir hacia el terreno, se ve amplificada por un factor de sitio. A ver, aquí vamos a colocarlo mejor así. Aquí vamos a tener un factor de sitio, ¿no? Un factor de sitio. Un factor de sitio. Ahí. Ok. Y al salir hacia nuestra estructura, pues cuando nosotros ya tenemos aquí nuestra estructura desplantada, pues la estructura también va a generar cierta respuesta, ¿no? Cierta respuesta a esa excitación,
y en este caso le llaman factor de respuesta, ¿sí? Tenemos entonces un factor de sitio y un factor de respuesta afectando esta señal sísmica, y con ello ellos establecen este coeficiente o esta meseta de sus espectros, ¿no? Entonces también las pendientes de entrada y sobre todo la de salida están regidas por este valor R, ¿sí? Dependiendo del tipo de terreno es el comportamiento de la caída en las ramas del espectro. Y estos límites, el TA y el TB, vienen limitando el ancho de nuestra meseta. Normalmente cuando hablamos de un método simplificado, pues nos sujetamos realmente a trabajar con el valor de la meseta. La única afectación que a veces le aplicamos en este aspecto es esta reducción que ocurre gracias a la liberación de energía que está teniendo la estructura y su capacidad de deformarse sin daño, ¿no? Digamos, su capacidad un tanto elástica en este caso, y que nosotros lo conocemos como el valor de Q, que representa esa ductilidad de la estructura, que es la capacidad de que la estructura se deforme. Vamos a imaginar nuestra estructura deformada. Este es la famosa masa que veíamos, ¿no? Y aquí ya tenemos una cierta deformación de nuestra estructura. Entonces, esa deformación de la estructura, si lo vemos en una gráfica, si vemos una gráfica de cómo es el comportamiento de la fuerza de formación, podríamos tener una parte que es un tanto en esa curva de esfuerzo de formación, una parte que es un tanto elástica, y luego vamos a tener una parte que ya es plástica, ¿no? Hasta la falla. Entonces, más o menos ese es el gráfico de la formación, y en este sentido, esta parte que se refiere a ese comportamiento que estábamos comentando, pues prácticamente es esta parte, es donde de alguna manera es la capacidad que tiene la estructura en su ductilidad de absorber la energía y recuperarse, ¿no? Sin perder su capacidad en sí. Pero ya posteriormente pues ya tenemos otros efectos. Entonces normalmente la fuerza se hace una reducción por esa ductilidad que se tiene, que es la capacidad de absorber deformación de la estructura sin daño, en este caso, esa capacidad de absorber deformación sin daño. Y tenemos también la otra parte en que se toma en cuenta el daño en sí, ¿no? Que tiene que ver con la redundancia estructural, que como un elemento estructuralmente dañado, pues va a redistribuir las cargas que el elemento estaba soportando a sus elementos paralelos, ¿no? A sus elementos que junto con él están resistiendo la fuerza. Los elementos menos sobrecargados entonces empezarán a recibir el efecto de aquel elemento que empieza a flaquear, ¿no? En este caso esa es la redundancia que tenemos estructural, y que también se toma en consideración para construir nuestro espectro inelástico. Normalmente diseñamos con era común en el 2004, las normas técnicas de 2004, tener ese espectro reducido por ductilidad, reducido por sobreresistencia y reducido por redundancia, ¿no? En lo particular, las normas de Ciudad de México, el término de
redundancia y sobre resistencia está englobado en un solo parámetro, pero en el caso de Comisión Federal de Electricidad tiene un doble parámetro, un parámetro para cada designación. Para Comisión Federal de Electricidad la redundancia es una cosa y la sobre resistencia es otra. Entonces estaban aplicados directamente sobre el espectro original en Ciudad de México en el 2004, el método simplificado. Sobre el espectro original se aplicaban las reducciones. Comisión Federal de Electricidad hace un cambio en ese sentido, modifica el espectro base y dice, no, espérame, si vamos a trabajar con un método simplificado, pues voy a tener que incrementar voy a tener que incrementar mis fuerzas a considerar, y entonces voy a construir un espectro mucho más grande, una meseta de mayor protección antes de poder hacer alguna curva de salida. De hecho, como es método simplificado, es más, voy a eliminar esta y voy a eliminar esta, y nada más le vamos a llamar a factor constante, ¿no? Entonces ellos establecen una meseta constante y mucho más elevada que esta, y aparte pues no permite reducciones muy importantes. Quizá al hacer la reducción estaremos llegando a esta meseta original, ¿no? Al hacer las reducciones estaríamos llegando a esta meseta original. Entonces es muy conservador, demasiado conservador utilizar los parámetros del método simplificado de Comisión Federal de Electricidad. Yo considero que sí, bueno, pero ellos tienen sus bases. El criterio que se seguía de Ciudad de México era aplicar el mismo espectro, ¿no? Aplicando el mismo espectro. Pues ya dependerá de para qué dependencia o bajo qué criterios el diseñador quiera realizar su análisis, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es el de Comisión Federal de Electricidad. Estructuras muy importantes, estructuras importantes y estructuras convencionales, que es la que nosotros estamos trabajando sobre estas, y podemos aplicar el espectro de aceleración constante. Aquí es donde Comisión Federal de Electricidad nos dice que para este tipo de estructuras de la clase B2 podemos aplicar los espectros de aceleración constante, que se refieren a los métodos simplificados de diseño, ¿no? Y ya para las otras estructuras pues ya hay que hacer cierta regionalización. En lo particular, vuelvo a insistir, nosotros vamos a seguir un procedimiento, vamos a seguir un método, vamos a irnos por esta rama, un tanto por esta rama, pero vamos a aplicar la metodología simplificada. Si trabajan ustedes una obra de comisión, su importancia y relevancia, es necesario que de alguna forma estén trabajando con estos parámetros que ellos nos indican, ¿no? Ahora bien, regresando a nuestro modelo, en nuestro modelo nosotros podemos notar, vuelvo a insistir, esos son criterios, ¿verdad?, de cada estructurista. No lo tomen como algo definitivo. Deben de tener en cuenta la zona en que construyen para tomar decisiones en ese aspecto. En lo particular, si ustedes están arrancando con este tipo de comportamientos o análisis, yo les sugeriría que de alguna manera pues ustedes se apegaran a lo que dice la bibliografía, ¿no? La idea para mí es enseñarles el método. Entonces aquí tenemos que en nuestro modelo, al inducir las fuerzas a través de esa aceleración, pues se están generando fuerzas actuando sobre esa masa, y como para que la masa distribuya a los elementos de rigidez
esa fuerza, en este caso necesitamos que este elemento que va a distribuir a través de todos nuestros muros que soportan nuestras cargas, porque son los elementos de rigidez, en este caso que esa fuerza se pueda distribuir a través de él, y para ello necesitamos que ese elemento de tipo techo sea rígido, ¿no? Para que pueda distribuir las cargas sísmicas hacia los muros a la vez que forma una liga en ellos. Los muros laterales soportan las fuerzas sísmicas y las transmiten a la cimentación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es importante que tengamos un sistema de losas que sea lo suficientemente rígido como para transmitir de manera proporcional los esfuerzos sísmicos. Ahora, estas fuerzas sísmicas se considera que se distribuyen a los muros en base a su capacidad. Ya veíamos o ya comentábamos sobre la redundancia, que cuando un elemento está fallando o no tiene la capacidad, se lo pasa al otro que está actuando en la misma dirección. En este caso, pues tenemos elementos que están en el eje X y elementos que están en el eje Y. Ya habíamos visto algo sobre eso en nuestra forma de nomenclar los muros de nuestra estructura. Y en este sentido, pues ahora vamos a obtener esa rigidez que nuestro modelo nos pide. La rigidez, por ejemplo, en este caso esto está tomado de una exposición del ingeniero Juan Amado Rueda, miembro de las MIE, y solamente le aplicamos algunos elementos más para su explicación, ¿no? Él tiene aquí un marco en este caso y es sometido a un desplazamiento de 1 centímetro. El marco se desplazó 1 centímetro y nosotros podemos calcular su rigidez de la siguiente forma. La rigidez es igual a la cortante que está actuando sobre el elemento entre el desplazamiento que le provoca. Eso es la rigidez, la capacidad de resistir a través de ese desplazamiento la fuerza que está actuando, ¿no? Y en el caso de un marco como el que estamos viendo de manera simplificada, pues dice que en este caso se está desplazando 6 metros cuando se le provoca, perdón, se está desplazando 1 centímetro, y en ese sentido la longitud de este marco es de 6 metros, y en esos 6 metros su rigidez resulta de 29 toneladas por centímetro, ¿no? ¿Cómo lo obtuvo? Pues la cortante sobre el desplazamiento, ¿no? Y cuando aplica en este sentido sobre un muro de tabique, el resultado es de 73 toneladas por centímetro, y cuando aplica sobre un muro de concreto, en este caso su rigidez es de 1853 toneladas por centímetro. O sea, el muro de concreto resiste más. El muro de mampostería se resiste al desplazamiento más que el marco, ¿no? En este caso. Entonces tenemos sistemas más flexibles y muy rígidos. Y la fuerza se va a distribuir a través de nuestra estructura en base a esa capacidad de deformarse. Acuérdense en ese sentido, si de un lado de una pantalla hay 3 elementos, uno es, no sé, un Arnold, ¿verdad? Arnold es de las películas, o Stallone, el de las películas, y del otro tenemos, no sé, a mí mismo, y estamos empujando a través de un gato para representar la fuerza sísmica a través de ese gato, estamos empujando la pantalla en ese sentido. Pues la fuerza se va a distribuir entre esos dos elementos, entre lo que soy yo y lo que es Stallone. Lógicamente, ¿quién va a soportar más carga? Stallone, ¿no? Porque él es el más
de mayor capacidad, y en mi caso pues voy a resistir lo poco que yo pueda aguantar ese empuje de ese gato, ¿no? Entonces, antes de desplazarnos 1 centímetro, es más o menos una idea de lo que está sucediendo acá. Entonces los muros también, en base a esa rigidez para que evita que se desplacen, es que van a estar recibiendo una mayor carga o una menor carga, ¿no? Entonces esta formulita, para que la tengan en consideración, pero aquí vemos una manera de calcularlo más efectiva. Se dice en este caso que esa rigidez del muro está constituida por una rigidez a flexión y una rigidez al corte, que en este caso la rigidez a la flexión se puede estimar de esta manera, y esto es casi como el mismo que tenemos para una viga. Si ustedes van a las vigas, van a ver esta fórmula cuando se calcula el desplazamiento de la viga, pero en sentido inverso, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí lo veíamos, que el desplazamiento es inverso a la rigidez. Entonces ustedes van a encontrar esto en las vigas en cantilever. Entonces el modelo que estamos utilizando es una viga en cantilever, aquí lo podemos ver, para obtener la rigidez del muro, y aquí vemos que son inversamente proporcionales. Este desplazamiento, este corte es la fuerza, y esta es la rigidez. Aquí lo tenemos, la fuerza es la cortante, y aquí la deformación, y aquí vemos la rigidez del muro, que está constituida por estos dos elementos, y estos elementos se pueden cuantificar de esta manera, ¿no? Entonces la rigidez, pues finalmente de nuestro muro, el inverso de rigidez, que es el desplazamiento, sería la altura del muro al cubo, ¿sí? La altura del muro al cubo, entre 3 veces el módulo de elasticidad de nuestro muro por su inercia de muro, más la altura del muro por su módulo de corte y el área de nuestro muro. Entonces esta es nuestra fórmula para obtener esa rigidez, el inverso de esa rigidez, que nos va a servir para saber qué tanto va a contribuir en la resistencia de la fuerza sísmica nuestro muro, ¿sí? La intención de todo esto es estimar cuánto va a resistir nuestro muro, más bien cuánto va a contribuir nuestro muro a resistir el sismo cuando una fuerza sísmica actúe sobre nuestra estructura. Entonces la fuerza sísmica de nuestra estructura se va a distribuir a los muros de manera proporcional a su rigidez. Más o menos, a ver si nos entendimos de esa forma, ¿verdad? Y pues lógicamente aquí vemos cómo calcular la rigidez de este muro. Pero también a veces participan marcos. En algunos sentidos cortos, pues no tenemos tantos muros, y a veces hay que estimar la contribución de los marcos para ver si esos marcos están ayudándonos de alguna manera a resistir el sismo. Aquí hay un método de Wilbur para determinar en este caso algunos elementos de rigidez, ¿sí? Aquí la R viene siendo la rigidez, y en este sentido, pues a través de esta metodología les sugiero tomen un pantallazo. Yo no voy a abundar mucho en ello, pero voy a hacer un comparativo en este caso de los resultados del método. Aquí aplicamos el método de acuerdo a estas características de esta estructura, de acuerdo a este método como se describe aquí. Aplicamos y obtuvimos rigideces del entrepiso 1 de 11.200 kilogramos por centímetro, y en el entrepiso 2 de 7.900 aproximadamente. Esta metodología la comparamos en este caso con un programa que se llama SAP 2000. No quiero hacerle tanto comercial, pero con eso lo evaluamos. Este mismo marco lo evaluamos con ello y obtuvimos estos desplazamientos, ¿no? Aquí vemos el desplazamiento, .03, aquí lo vemos en el segundo nivel, y .0171 en el primer nivel.
la fuerza que le aplicamos, en este caso, la fuerza que aplicamos en cada nivel fue de 100, y por lo tanto el cortante en el primer nivel pues es de 200, porque aquí tenemos una fuerza de 100, entonces el cortante aquí tenemos otra de 100, entonces el cortante para este nivel es de 200, y con ello, aplicando esta formulación, ¿sí? Obtuvimos la rigidez, ¿no? Si aquí tenemos la cortante del nivel y el desplazamiento, estos elementos, y pudimos calcular la rigidez. Con el método del SAP, utilizando el SAP, nos dio 11.700, y con el que habíamos calculado de Wilbur nos había dado 11.200. Es nada mal una buena aproximación, un método que no requiere programa, en este caso solamente aplicar la metodología, ¿no? Y en el entrepiso 2 pues obtuvimos por Wilbur 7.900 aproximadamente, y 7.800 de acuerdo al SAP 2000. Entonces de esa manera podemos estimar la rigidez, que sería con que se va a distribuir la fuerza de un sismo en elementos que serían tipo marco, ¿no? Esa es una forma de considerarlo. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, porque pues ya iniciamos a esta distribución de la fuerza sísmica a través de los entrepisos, los niveles, y eso lo veremos en el siguiente video. Que estén bien, gracias y feliz año.